Bien, vamos a dar inicio entonces a esta charla. En realidad, más bien la idea es que tenga un sentido de conversatorio, eh, donde vamos a hablar sobre la enseñanza de la geografía, que es enseñar geografía en la escuela del siglo XXI, en la actualidad. Para ello tenemos, bueno, nuestro invitado principal, que él nos va a dar una charla inicial sobre la enseñanza de la geografía, que es el profesor César Andrés Barría Larenas. Y también está con nosotros el profesor Jaime Cortés, profesor de Geografía de nuestra carrera de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales de la Universidad del Paraíso. Bien, una pequeña presentación sobre César. César Barría es profesor de Historia y Geografía, licenciado en Educación de la Universidad del Biobío, estudios de magíster en Geografía de se menciona Ordenamiento Urbano Regional en la Universidad de Chile y magíster en Educación en la Universidad de Concepción. Diplomado en Saberes y Prácticas Reflexivas para el Desarrollo Profesional Docente de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y doctorando en Historia en la línea de Historia Ambiental de la Universidad de Concepción. Tiene experiencia como profesor de aula, educación media por 17 años de ejercicio, dice, en educación pública. Actualmente se desempeña en el Liceo Simón Bolívar, en Hualpén, en la región del Biobío. Tiene también experiencia en docencia en educación superior en la Universidad de San Sebastián, la Universidad del Biobío y Universidad de Concepción. Es director de la Sociedad Chilena de Ciencia Geográfica durante el periodo 23-25, miembro de la Comisión de Educación Geográfica Sochigeo y miembro de la red de maestros del Ministerio de Educación. César, te damos entonces la bienvenida y la palabra para que puedas iniciar tu charla. Muchas gracias. Bueno, muy detallada su presentación, de la cual agradezco. Y bueno, efectivamente, sí, pues soy profesor de aula ya por 17 años, así que en estos 17 años he podido ser testigo de varios cambios curriculares y de cómo la geografía se ha movido de un lado para otro, cómo han intentado cercenarla, cómo ha resistido y cómo es que ahí en el currículum tratando de marcar algo de presencia. Y ahora tenemos la oportunidad con las nuevas propuestas del Ministerio de Educación sobre bases curriculares. Ya vamos a hablar en un ratito más sobre eso. Bueno, el tema que traigo para compartir esta tarde, tal como se titula este seminario conversatorio telemático, yo estoy en directo desde Talcahuano, es enseñar geografía en la escuela del siglo XXI. Aquí podemos partir con algunas preguntas iniciales, de las cuales, ¿no es cierto?, intentaremos dar respuesta en la medida que vaya avanzando la presentación. La primera pregunta nos dice, ¿por qué crees que es importante enseñar geografía en las escuelas hoy en día? ¿Qué aspectos de la geografía crees que son los más cruciales para los estudiantes en el contexto actual? Son preguntas que vamos a intentar dilucidar. Por tanto, ¿qué desafíos nos plantea la enseñanza de la geografía en el siglo XXI? Tradicionalmente, la geografía era vista como una ciencia enciclopédica que estudiaba la descripción de la Tierra. Así quienes nos formamos en los 80 y 90, en mi caso, bajo el alero de lo que era el decreto creciente de 1981, tenía un enfoque pedagógico bastante positivista, por decirlo de alguna manera, donde se privilegiaba en historia lo que era la memorización de fecha, acontecimiento y nombre, y en geografía bastante materia descriptiva. Pero hoy, en el siglo XXI, la geografía nos abre nuevas oportunidades en el poder trabajar en base a problemática, aplicando, ¿no es cierto?, a partir de ello, el conocimiento geográfico que principalmente tiene relación con lo que es la interacción entre la sociedad y el medio natural. Cómo el medio natural nos condiciona y cómo nosotros modificamos ese medio.
En esa relación dialéctica, más o menos, podríamos resumir en palabras simples, la geografía se ocupa, ¿no es cierto?, de poder dar respuesta a problemática a partir de ese enfoque dialéctico. Y bueno, los profesores de aula, uno de los rasgos significativos que deberíamos tener es la creatividad, en la medida que nosotros los profesores concibamos una estrategia como algo que resulte nuevo para los estudiantes. Ahora, esto nos lleva a plantearnos, ¿cómo podemos mejorar los aprendizajes del eje de espacio geográfico? ¿Qué importancia podemos atribuir a la didáctica en la ejecución de esta propuesta? Lamentablemente, aquí Gurevich, esto lo dice el año 2005, pero sigue tan vigente casi 20 años después, dice, se puede afirmar que en Chile la enseñanza de la geografía es insuficiente y de baja calidad. Ello termina resultando en una falta de conocimiento sobre la geografía de los lugares, las regiones, el país, el continente y el mundo. Ahora, como decía, se nos abre una luz de esperanza. Voy a partir por ahí. El Ministerio de Educación, a través de la Unidad de Currículum y Evaluación, está elaborando una propuesta de bases curriculares para los niveles desde primero básico hasta segundo medio, con la idea, con la finalidad de poder, ¿no es cierto?, hacer ahí algunos ajustes, como su nombre lo dice, a lo que actualmente nosotros tenemos. Hoy en día la geografía está presente de forma bastante consistente desde primero básico hasta sexto básico, ya que ahí, ¿no es cierto?, nos encontramos con la base curricular del año 2013. Pero el problema comienza en las bases curriculares que fueron hechas en el 2013, pero se publicaron en el 2015, que es la base curriculares de séptimo básico a segundo medio, en la cual, ¿no es cierto?, en un primer momento, el primer bosquejo que se nos entregó en mayo de ese año era bastante desastroso para la geografía. La reducían solamente a un marco físico topológico donde se desarrollan los procesos temporales. Por tanto, si bien se contemplaba la progresión de ciertas habilidades geográficas, estaban todas solamente como apoyo a entender el conocimiento y el pensamiento histórico. Y ahí después de ciertas campañas de movilización con distintos profesores universitarios y de escolares, se logró ahí ciertas modificaciones, aunque no fueron tan suficientes, pero por lo menos el escenario no fue tan nefasto como en un primer momento creímos que iba a ser. Logramos entrar en séptimo básico con el núcleo ser humano y medio, en octavo la región en Chile y América, y en primero medio la conformación del territorio chileno y sus dinámicas geográficas. Y en segundo medio no hay geografía, ahí se pierde. Así estamos actualmente. Esta nueva propuesta, que está en proceso de ajuste y revisión, como dice ahí, ¿no es cierto? Le puse ahí ese timbre de agua, tiene como énfasis en las propuestas las perspectivas interpretativo-críticas, el desarrollo del pensamiento histórico y geográfico, la interdisciplinariedad en las ciencias sociales, la ciudadanía activa y los derechos humanos. Estos dos últimos ejes, ¿no es cierto?, bastante realzados en las últimas décadas, ¿no es cierto?, en nuestro sistema educativo, ¿no es cierto?, en el hecho de poder a los estudiantes darle una sólida formación en estas materias, cosa que no ha estado exenta de polémica ni de problemas, y también la geografía ahí tiene algo que decir. Tanto así que en tercero medio actualmente tenemos la tercera unidad que hacemos en el aula, territorio, medio ambiente y ciudadanía, en la cual se pueden trabajar bastantes contenidos en base a problemáticas geográficas desde una perspectiva de la ciudadanía activa. Bueno, esta propuesta rápidamente en séptimo, ¿qué nos ofrece en el eje de geografía? Geografía económica de América Latina, instrumentos de planificación territorial y fuentes de información geográfica, espacios y paisajes urbanos y los conflictos socioambientales, entre otros contenidos de historia, de economía, de ciudadanía que también están contemplados. Hacia octavo se propone trabajar lo que es planificación y gestión del territorio,
cartografía y análisis de documentos geográficos, el desarrollo regional en Chile y la sustentabilidad, el cambio climático global y los desastres socionaturales. Este tema que hoy día está casi ausente entre el séptimo y segundo medio, es importante posicionarlo considerando las características de nuestro país, donde el riesgo o la amenaza de un desastre socionatural es inminente 24/7, ¿no es cierto? Hacia primero medio se mantiene lo que es la conformación del territorio chileno en el siglo XIX, pero se agregan algunos tópicos como dinámica sociodemográfica, impactos locales del cambio climático y los impactos antropogénicos de las corrientes marinas. Y en segundo medio, donde hoy día no hay nada, se pretende instalar algunos tópicos relacionados con el uso de tecnología y sistemas de información geográfica para aplicarlo en temas que tienen que ver con los desafíos globales. También temas que tienen que ver con la geopolítica y conflictos territoriales. También después, sociedad y territorio, sustentabilidad y justicia social, ahí a través de lo que es la investigación y la distribución y dinámica espacial de la población a diferentes escalas. Es como o menos lo que se nos presenta con la propuesta de bases curriculares que fue sometida a consulta durante el invierno y que ahora está nuevamente en proceso de revisión y ajuste en la unidad de currículum y evaluación. Y bueno, esto oficialmente ahí se nos ha dicho que hay ciertas aprehensiones a ciertas materias y bueno, esto también va a implicar bastantes desafíos también para el profesorado. De hecho, ahí en algunos focus group que hemos hecho, o reuniones focales para hablar en español, ha sido, por ejemplo, el tema de muchas personas que son licenciados en algunas áreas de las ciencias sociales, de la historia, antropología, y que han sacado el título de profesor por los programas de formación pedagógica. Y ante este escenario les cambia, porque como hoy en día en primero y segundo medio es casi el 90% contenido solo historia, es como relativamente cómodo para alguien con esa formación, pero ahora con este escenario las cosas cambiarían y van a requerir ciertos conocimientos también de la geografía o de la economía, entre otras cosas. ¿M? Por tanto, ahí también hay un desafío que se viene entre medio. Sí. Ahora, ¿cuáles son los desafíos y las oportunidades en la enseñanza de la geografía? Pero antes de pasar ahí, no quiero irme de escaparte sin mencionar que justamente se nos mantiene un problema que observamos mucho en la implementación curricular de bases entre séptimo y segundo medio, especialmente entre séptimo y octavo. Porque séptimo y octavo, según la Ley General de Educación, son considerados parte de la educación secundaria, porque dice que la educación primaria serán 6 años y la secundaria serán 6 años. Sin embargo, esta propuesta de cambio que debía ejecutarse en el 2013 se cambió para el 2014, para el 2015, para el 2016. Y el 2016 se dijo que iba a ser el 2027. Por tanto, séptimo y octavo están en un híbrido donde curricularmente la tenemos alineada a la educación media, pero administrativamente sigue en la educación básica. ¿Y qué nos ha dicho la experiencia, por lo menos en mi entorno local? También fui 7 años dirigente del colegio de profesores y esto lo pudimos observar en que en muchos colegios de dependencia municipal o servicio local, séptimo y octavo año son atendidos por profesores general básico y muchas veces sin ni siquiera tienen la mención. En cambio, en los colegios particulares subvencionados y sobre todo en los particulares pagados, los profesores que hacen incluso desde quinto son profesores especialistas. Por tanto, este híbrido en el que tenemos a séptimo y octavo lamentablemente profundiza las brechas. Y yo lo veo cuando recibo los primeros medios, en que se nota mucho la mano que tuvieron en séptimo y octavo. Y peor para las asignaturas de lengua y literatura, matemática o ciencias naturales, donde en segundo medio los evalúan con un CIMSE desde séptimo en adelante, siendo que en la educación pública mayoritariamente los liceos trabajamos de primero medio hacia arriba. Por tanto, ahí es todo un temón que hay y no quería dejar de mencionarlo. Bien, volviendo más al tema de que nos convoca, los desafíos y oportunidades de la enseñanza de la geografía. ¿Qué oportunidades tenemos de cara al siglo XXI, entendiendo que en varios establecimientos existe la disposición de recursos tecnológicos?
Se puede trabajar con los estudiantes herramientas digitales como sistemas de información geográfica, mapas interactivos, plataformas educativas, que pueden ayudarnos a la enseñanza y hacerla un poco más interactiva. Yo a veces ahí he sido un poco medio tradicionalista y de repente alguna alumna en prácticas de educación diferencial. De educación diferencial. Me mostraba unos programas que eran bien interesantes, por ejemplo, de como de trivias geográficas con mapas, de hacerles preguntas como el Kahoot también, y que resultó bastante novedoso porque como a nuestros niños les gusta tanto escapar aquí con el celular, darle una utilidad. También, ¿no es cierto?, la transversalidad temática. Hoy en día, como trabajamos en base a problemática, el conocimiento geográfico lo podemos enlazar con otras disciplinas, como la historia, la economía o incluso las ciencias naturales. Por ejemplo, el mismo tema que hablábamos recién de las amenazas socionaturales se pueden abordar justamente desde distintas asignaturas que forman parte del currículum. Y también en cuanto a lo que es sostenibilidad y educación ambiental, es súper importante esto como desafío, incorporarlo en el proceso de aprendizaje para que los estudiantes en sí tengan mayores nociones respecto de los desafíos globales que nosotros enfrentamos. Ahora, existen algunas prácticas pedagógicas innovadoras. Por ejemplo, existen los estudios de caso y los proyectos de aula que más o menos responden a una dinámica con un enfoque socioconstructivista, donde los estudiantes presentan ejemplos de actividades que fomentan investigación, el aprendizaje colaborativo y la resolución de problemas. También está el aprendizaje basado en proyectos. Cómo diseñar proyectos que involucren a los estudiantes en la investigación de temas geográficos relevantes y locales. Es decir, ahí aprendizaje basado en proyectos, se le entrega a los estudiantes distintos roles para que puedan trabajar en base a un problema que uno le entregue, que puede ser, por ejemplo, efectos del cambio climático global en la región del Biobío o la región de Valparaíso, de donde son ustedes, la mayoría de los que están aquí conectados, por ejemplo el tema de lo que son los conflictos socioambientales, que ahí en la región de ustedes tienen todo el tema de lo que es Quintero, aquí en el Biobío tenemos todo el tema de lo que es Coronel. Y otra estrategia pedagógica innovadora también es la salida a terreno. Como hoy día contamos con los recursos CEP o los recursos FAEP, es cosa de gestión, colega. Uno puede, ¿no es cierto?, ahí hacketear para hacer lo que son las salidas a terreno o salidas de campo o salidas pedagógicas, que son propuestas para llevar la geografía afuera del aula, ¿ya? Donde se puede trabajar in situ ciertas problemáticas o también incluso trabajar con las comunidades. Y esto va de la mano con el desarrollo de habilidades cuando a uno a los estudiantes le puede pedir cierto levantamiento de información en interacción con las comunidades locales de los sitios que uno visite. Y sobre este último tema, y Marcela me pedía que profundizara con alguna de estas técnicas, yo algo que he trabajado y ha sido no exento de problema, ha sido la salida a terreno. La salida a terreno constituye una experiencia de gran relevancia puesto que ayuda a una comprensión contextualizada del espacio geográfico. Cuando uno saca a los estudiantes del aula, uno ve que el paisaje y su composición es un laboratorio abierto donde los alumnos pueden comprender un sinfín de información del espacio geográfico, obviamente que de mejor, abordado de mejor manera que si estuviésemos en el aula. La salida a terreno, que yo llevo haciendo ya hace más de 13 años, interrumpidas en la pandemia, es una salida que nosotros en Hualpén la titulamos de mar a cordillera. Consiste, ¿no es cierto? Antes yo la enmarcaba en la unidad de geografía de América Latina de cuarto medio, porque como estudiábamos la geografía de América Latina, qué mejor que llevarlo al corazón de esa estructura de relieve que recorre desde Venezuela hasta Tierra del Fuego, ¿ya? Adentrarlos ahí a la cordillera de los Andes. Después, con los cambios que se fueron introduciendo, lo que trabajábamos en cuarto medio también con la unidad que trabajaba un poco lo que era geografía económica y geografía ambiental, que estaba, ¿no es cierto?, en cuarto medio, cuando existía la asignatura como parte de la formación obligatoria. Y como mi liceo científico humanista, y estoy yo ahí caqueteando, y hemos dictado el electivo de geografía, territorio y desafíos socioambientales, hoy día lo hacemos asociado, ¿no es cierto?, a ese electivo. ¿Ya?
Y esta salida contempla, como dice el nombre, de mar a cordillera. Partir desde la localidad donde se inserta el establecimiento, que es Hualpén, visitando las playas de la bahía de San Vicente, para adentrarnos hacia el interior, hacer algunas estaciones en la cordillera de la costa, en la depresión intermedia, en Campanario, para luego proseguir hacia la precordillera en Tuco y llegar hasta la Laguna del Laja. La Laguna del Laja está situada a 1.400 metros sobre el nivel del mar, en pleno corazón de la cordillera de los Andes. No está al pie de la cordillera ni cerca de la cordillera, está adentro de la cordillera. Un símil que podrían tener ustedes en su región es la laguna del Inca en Portillo. Es una cosa así, más o menos una laguna que está enclavada en plena cordillera y también próxima a la frontera con Argentina. Entonces los estudiantes en cada una de las estaciones tienen que hacer un levantamiento de información a partir, ¿no es cierto?, de las explicaciones que los profesores vamos añadiendo, que vamos ahí entregando. Yo por lo general intento siempre ir acompañado por algún colega del departamento o incluso más de alguna vez también le hemos hecho una variante interdisciplinaria y he viajado con profesores del área de ciencias naturales, específicamente de biología. ¿M? Y bueno, los estudiantes deben comprender que la salida a terreno es una instancia de aprendizaje, pero debe cumplir con ciertos requerimientos académicos, no es un paseo. Debe tener objetivos claros y precisos, conocidos por los estudiantes de forma oportuna. Esto es como una sugerencia en cuanto a lo que es planificación de la enseñanza, ¿no es cierto? No decirle, chiquillos, vamos a salir en el bus y ahí en el bus lo que se me ocurra, ya, háblenme de esto, hagan esto, no. La idea es que el estudiante antes conozca la guía de trabajo, las instrucciones específicas, lo que se le va a pedir y cómo se va a evaluar. Y las salidas pedagógicas en la actualidad además se pueden integrar con algunas herramientas tecnológicas, como sistemas de información geográfica, drones, para capturar imágenes aéreas o aplicaciones de mapeo. En mi caso yo he viajado con GPS y también con cartas topográficas y con mapas que hemos comprado al Instituto Geográfico Militar, los cuales enriquecen la recolección y análisis de datos. Y todo esto va tributando a uno de los aspectos que nos exigen las bases curriculares actuales, que son las competencias digitales necesarias para el siglo XXI o alfabetización digital. Ahí tenemos algunas evidencias de las salidas que nosotros hemos realizado. Como les decía, aquí tengo un corte geomorfológico de la región del Biobío, en la cual, ¿no es cierto?, está Hualpén, que es una comuna que está en el Gran Concepción, que tiene aproximadamente 90.000 habitantes y tiene costas sobre la bahía de San Vicente y también sobre el Golfo de Arauco, en la zona de la desembocadura del río Biobío. Y como les digo, desde ahí partimos, ¿no es cierto?, atravesando la cordillera de la costa, donde hacemos algunas paradas para ver todo lo que ha sido la intervención del paisaje, el monocultivo del pino insigne, lo que es la agricultura del secano costero. Luego paramos en la depresión intermedia para ver los campos dunares del Laja, que ya voy a hablar de ello, para después adentrarnos a la cordillera. De hecho, ahí estoy con un grupo de estudiantes hace un par de años atrás y estamos justamente en la playa de Lenga, en la bahía de San Vicente, que es una playa de arena oscura. Y aquí ya estamos en pleno corazón de la cordillera de los Andes, junto a la laguna del Laja, donde están los escoriales con roca volcánica, también de color oscuro. Y me creerían ustedes si les digo que este material geológico que abundan en las playas del Gran Concepción, en la región del Biobío, de Ñuble y del Maule, provienen del cono volcánico del Laja, les voy a resumir. Eh, Millones de años atrás, aquí había un volcán que se llamaba el volcán Laja, al lado del actual volcán Antuco, en la región del Biobío. Este volcán hizo una explosión tan grande que su cono quedó despedazado. Y obviamente por gravedad y por ciertos agentes externos de la erosión, fue transportado hasta el valle del río Laja hacia la depresión intermedia, estas grandes rocas de color oscuro se fueron golpeteando unas con otras, granulándose y formando arena. Y así encontramos grandes campos dunares en la depresión intermedia entre las regiones del Biobío y de Ñuble,
que incluso algunos viajeros, ¿no es cierto?, en la época de la colonia lo describían como un desierto en pleno centro sur de Chile, cuando iban hacia las tierras de lo que era, que estaba ocupado, ¿no es cierto?, por el pueblo mapuche. Y hoy en día, ¿qué se ha hecho sobre estos arenales? Principalmente el monocultivo de pino insigne, que ha sido como una forma de darle un uso a esos suelos. Bueno, esta misma arena fue transportada por el río Biobío, un transporte fluvial, al río Laja, perdón, que desemboca en el Biobío y el Biobío lo llevó hasta el Océano Pacífico. Y ahí esta arena ha sido depositada en una playa gigantesca que va desde San Pedro hasta Coronel y también en algunas playas de la bahía de San Vicente. Y no solo eso, sino que también este campo dunar también ocupó parte de lo que es la cuenca del río Icaca, que es la cuenca fluvial de la región, de la nueva región de Ñuble. Y también el río Icaca hizo lo mismo y la transportó hasta el Océano Pacífico. Y por ello tenemos playas hacia el norte, en Copquecura, en la región de Ñuble, incluso en el Maule, en Chanco, Peyúgue, Curanipe, en Constitución, incluso en la zona del lago Bichuquén, hacia la costa Niloca, playas de arena gris oscura provenientes del cono volcánico del Laja. Por tanto, en esta salida a terreno, los estudiantes van como al origen de esa arena, de esas playas que ellos tanto visitan y que están cerca de sus casas. ¿Mm? Entonces eso también tiene como el sentido de entender el porqué de la dinámica y la configuración de los paisajes y cómo los factores, ¿no es cierto?, de la erosión en este caso interactúan para dar origen al paisaje que estoy mencionando. Hay algunas otras evidencias, justamente parte de las cartas que trabajamos con los estudiantes. Ahí estamos el año pasado, justamente ahí estamos en la estación de la cordillera de la costa. Ahí estamos en el salto que está, no es el salto del Laja, sino que otro salto que está a la entrada del Parque Nacional Laguna del Laja. Y ahí ya estamos en las faldas del volcán Antujo, próximos a la Laguna del Laja. Ahora, también, colegas, si ustedes se animan a hacer salidas a terreno, porque es una forma súper interesante de hacer geografía en el contexto del siglo XXI y las problemáticas que existen, el Ministerio de Educación, por lo general, en todas las regiones tiene convenio con CONAF. Por lo tanto, uno puede tener ahí acceso liberado haciendo las gestiones respectivas con la dirección provincial que corresponda al parque que van a visitar. Ahí ustedes en la región de Valparaíso tienen el Parque Nacional La Campana, que de hecho una vez yo fui con estudiante en 2013 a la zona del Palmar de Ocoa. Tienen también, ¿no es cierto?, eh, todo lo que es el sector de las dunas de Concón, que bueno, esa zona no está protegida, para que vamos a hablar de eso, igual es que un tema ahí. Y bueno, hay bastantes lugares interesantes de visitar ahí en las cercanías de Valparaíso, así como acá en la región del Biobío. Aparte del Parque Nacional Laguna del Laja, con estudiante universitario visitado el Parque Nacional Nahuel Buca, que ahí con escolares requeriría un poco más de preparación porque igual es más lejos y es más tiempo que deberían estar lejos y ahí también siempre está el tema con los apoderados que hay que intentarlos convencer primero que no es un paseo y dos de la utilidad que esto tiene. Colega, esto no es algo fácil, tiene bastantes problemas administrativos, le dijera yo, todas las cosas que he tenido que pasar para poder lograr hacer mis salidas pedagógicas, aparte de la Laguna del Laja, he ido con los estudiantes a Santiago, a Valparaíso, una vez fuimos a Santa Cruz, a lo que era el Museo del Vino, pero esto no está exento de problemas. Siempre van a haber muchas trabas administrativas, pero el llamado es a no tirar la esponja, como se dice vulgarmente, sino que si uno tiene la pasión y las ganas y realmente ve a los estudiantes cómo se motivan y cómo son felices por hacer una salida, vale la pena. Y bueno, dentro de los beneficios de las salidas pedagógicas, tenemos ahí una experiencia de aprendizaje activo, la conexión con la realidad local, el fomento del pensamiento crítico y la solución de problemas, obviamente la educación en sustentabilidad y conciencia ambiental y el trabajo en equipo para motivar el aprendizaje. Yo tiempo atrás escribí un artículo, aunque estaba muy basado en el ajuste curricular del 2009, en la revista Geográfica del Sur, con un colega también de la red de maestros, que también ahí después se los puedo hacer llegar en los comentarios el enlace para que lo puedan descargar porque es de acceso libre.
Y ahora justamente en la Universidad de Chile, en Santiago, va a haber en diciembre un congreso de experimentalidad pedagógica. Y con el mismo colega ahí estamos intentando llevar un trabajo sobre cómo la salida a terreno es una instancia de experimentación pedagógica transformadora para los estudiantes. Así que ahí veremos cómo nos va. Bueno, estimados, eso es lo que más o menos quería compartir como de manera expositiva, ya para dar inicio o para dar el pase, ya, ¿no es cierto?, a las preguntas. Bien, muchas gracias, César. Muy interesante la exposición y muy ilustrativa, sobre todo la última parte, digamos, con las experiencias de las metodologías que tú has aplicado para la enseñanza de la geografía. No sé, yo veo acá alguna pregunta, hay una pregunta en el chat de, hay una sola pregunta de Pablo Ulloa. Yo no sé si está Pablo por ahí, en vez de leerla yo, si tú quieres hacerla directamente, como Sí, para poder ningún problema. explicarla mejor, ¿ya? Sí, ningún Pablo. problema. Buenas tardes a todos. Bueno, mi consulta era por la primera parte de estas modificaciones al currículum que se van a hacer respecto de geografía, ¿ya? Y mi duda está respecto de si estos elementos que el profesor César presenta que se van a incluir o que se pretenden incluir dentro del currículum van a aparecer como una unidad aparte, una nueva unidad dentro de estos niveles, o se van a incluir en las unidades ya existentes, o literalmente se va a reorganizar cada nivel para poder incluir estos elementos que nos presentó. Esa es mi duda. Ya. Gracias, Pablo. Bueno, cuando hay un ajuste curricular, como son nuevos objetivos de aprendizaje, hay un ajuste también a los ejes formativos, a los principios. Por lo general, se crean nuevos planes de estudio, perdón, nuevos programas de estudio. Y estos nuevos programas de estudio crean una nueva secuenciación de unidades. Recordemos, colega, que lo que manda es la base curricular, el objetivo de aprendizaje. A eso nosotros debemos dar cumplimiento. El establecimiento de las 4 unidades es una propuesta que el ministerio hace. Pero muchos profesores lo tomamos como una Biblia, como una verdad absoluta, como que hay que hacerlo tal cual como dice el programa o tal cual como viene en el libro. Lo que nosotros debemos siempre hacer es tomar el objetivo de aprendizaje y a partir de ahí construir el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero, respondiendo que a la pregunta, esta propuesta, que son los programas de estudio donde se estructuran las unidades, obviamente son reformulados cuando hay un ajuste curricular. Y ahí va a depender del equipo de trabajo, si estos OA de geografía los va a dejar como una unidad independiente. Por ejemplo, en séptimo básico, si tú revisas la base curricular actual, en séptimo hay un eje que se llama ser humano y medio, que es súper interesante. Efectos del calentamiento global, la adaptación del hombre al medio, etcétera. Pero, ¿qué hizo el ministerio? Lo dejó dentro de la unidad de las primeras civilizaciones para entender cómo el Mediterráneo era un espacio de cúmenes que permitía el desarrollo de la civilización greco-romana, cómo posibilitó el desarrollo de las primeras civilizaciones más atrás. Es decir, lo dejó netamente con una perspectiva histórica. Y, pero el OA está ahí presente, po, con temas como es adaptación hombre medio, las amenazas socionaturales, efectos del cambio climático, la sobrepoblación. Entonces eso va a depender mucho, insisto, del equipo del ministerio cuando elabora los programas. Pero insisto, los programas son solamente una propuesta. No así la base curricular, que es lo que manda acá. Espero haberle respondido a la duda, Mm, profesor Pablo. Sí, profesor César. Sí, sí, es que esa era mi duda por lo mismo, porque como hago clases también en séptimo, pensaba que estos elementos que decía que se podían incluir como propuesta se iban a tomar desde esta misma perspectiva, de dejarlos dentro del contenido o dentro de la unidad ya existente y desde ahí formular o crear esta instancia en la que se incluyen estos elementos. Pero sí, me quedó Esperemos claro. que no, esperemos que no, porque justamente lo que
se ha trabajado en estos últimos tiempos es darle una identidad disciplinar a la geografía. Si bien la interdisciplinariedad es algo que está presente en el currículum y que se debe desarrollar en toda su magnitud, no debemos perder la identidad también que tiene cada una de las disciplinas. Porque de hecho la geografía está tan opacada porque nuestros títulos son profesor de historia y geografía y somos profesores de historia para todo el mundo. Tanto así que yo una vez viajando con un grupo de amigos a las termas de Chillán, veíamos las montañas con harta nieve y al otro lado con poca nieve. Entonces ahí me dijo uno, no, es que la ladera que mira hacia el norte, como le da la exposición del sol, la nieve se derrite más rápido. A ver si yo soy seco para historia. Claro, porque se lo enseñaron en la asignatura y creen que eso es historia. Y pasa, po. Entonces, si se siguen cometiendo atrocidades a mi gusto, a mi parecer de César Barría, obviamente vamos a seguir repitiendo esa dinámica en las personas, en la ciudadanía. Ya, gracias César. Jaime, te doy la Eh, palabra, hace, sí, bueno, por favor. hace tanto tiempo que no usaba Zoom que olvidé dónde estaba la manito para preguntar o para pedir la palabra. Pero bueno, primero que nada, yo creo que quiero darle muchísimas gracias a César por su presentación. Eh, bueno, cuento un poco mi historia de vida porque creo que igual es pertinente, ¿no? Yo soy geógrafo, yo no soy profesor de historia y geografía, pero tuve la fortuna de estudiar geografía en la Universidad de Playa Ancha. Ah, Cuando la Universidad de Playa Ancha tenía geografía todavía en la Facultad de Humanidades, entonces, no ahora que está en ciencias, pero ese es un tema que no me voy a referir, pero cuando estaba en humanidades y eso me permitió, por ejemplo, contar como profesor con Joaquín Gallastegui. Así mm, que, lo conozco. eh, claro que el profesor Joaquín Gallastegui es relativamente conocido, yo creo que es bastante conocido dentro de la enseñanza de la geografía, porque él también hacía clase en pedagogía, no solamente a quienes íbamos a ser geógrafos. Y yo quería contar una anécdota que me pasó cuando llegué a hacer clase en la Universidad de Valparaíso, por aquí ya hace 20 años atrás. Eh, un- Me encontré con en la Universidad de Valparaíso la carrera de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales. Mm, Y es mucho más difícil aún tratar de meter la geografía, por decirlo de alguna manera. Hoy, por ejemplo, en la Nueva Maya tenemos 5 cursos, que para mí ya es un gran logro, porque anteriormente habían 2, cuando yo llegué. Pero siempre recuerdo una clase en que haciendo geografía una estudiante levantó la mano y me dijo, pero profesor, usted tiene que entender que para nosotros la geografía no es relevante, no es importante. claro, Y que tiene que ver, claro, con lo que tú has señalado, ¿no? Ahora, esta propuesta que se viene para el próximo año y en la cual nosotros nos tocó participar como carrera de una presentación del CPIP, a nosotros por lo menos en esta universidad nos presentaría un desafío más o menos importante, ¿m? Porque significaría meter más cursos de geografía. De momento somos 2 los profesores que estamos haciendo geografía acá en la universidad y yo creo que nos quedamos cortos si es que se llega a implementar la propuesta que ustedes están en el fondo defendiendo también, me imagino, ¿no? Como mm, surgiera. ¿M? exacto. Ahora, es lo que yo pretendo y yo espero, ¿no? Porque, insisto, no se trata tanto aquí de cuidar sus parcelas o sus áreas de trabajo en la universidad. De repente pasa mucho eso, que los profesores como que cuidan sus ramos, sus parcelas y que a mí no me los toque. No, aquí no se trata de eso. Se trata de que simplemente uno se da cuenta de que los futuros profesores deben tener dominio de contenidos que son absolutamente importantes para que sus estudiantes no es que sepan geografía, aprendan un poco del mundo, tengan una visión crítica respecto de cómo sociedad nosotros estamos interviniendo en él. Nosotros cuando modificamos en nuestras ciudades, cuando hacemos crecer sobre territorios que a lo mejor no debería ser, eso genera consecuencias. Y por eso me parece que es bastante valioso esta nueva propuesta que se viene. Ahora, ¿qué va a pasar o no? Eso, bueno, el destino... Mira, hace 3 días atrás vino el presidente se me olvidó el nombre exacto del cargo, de la CNA, Bernasconi, a dar una charla a la Universidad de Valparaíso. Y de lo que yo pude derivar, él es de la idea de que las carreras hay que seguir achicándolas. Y las pedagogías hay que seguir quitando lo disciplinar y fortaleciendo lo pedagógico, porque en realidad es el discurso que hay. Entonces, por un lado, tenemos esta como contradicción, ¿no? Se supone que nuestros estudiantes tienen que tener más fortalezas en la línea, por ejemplo, de geografía, pero por otro lado, autoridades importantes, porque recordemos que la CNA es quien nos acredita, dice que tenemos muchos cursos disciplinares, pensando básicamente en la Valparaíso en historia, y que hay que tener más pedagogía.
Entonces, claro, sí, sí sé que tiene que haber un equilibrio entre lo disciplinario y lo pedagógico, ¿ah? Pero Mm. es como para plantear esta dificultad de cómo esto es tan difícil, intervienen, no voy a hablar, no voy a hablar mal de la CNA, pero tengo muchas ganas de hacerlo, pero mejor no, por ahora no. Respecto de cómo ejerce su labor y las cosas que pide, ¿no? Pero eso quería comentar, porque claro, está esta propuesta, que a mí me pareció muy interesante cuando fue presentada, pero por otro lado está este otro discurso, que te dice que no, pues, mucho disciplinar, hay que bajar la historia, hay que bajar la geografía y tiene que haber más pedagogía. Eso, me Eh, desquité un poco. Sí, está bien, colega, perdón, don Jaime, pero tiene toda la razón. De hecho, la CNA de repente pone ciertos parámetros justamente para lo que son las acreditaciones de la carrera, pero coincido en que la formación pedagógica debe ser muy importante, pero lo disciplinar no lo podemos olvidar, porque también uno está enseñando una disciplina específica. En la educación básica sí, tal vez ahí puede que eh, debería fortalecerse aún más lo que es lo pedagógico. Pero las carreras de educación media, claro, debería haber un cierto equilibrio en que se vaya enseñando también mayores transposiciones didácticas a partir del contenido disciplinar. Eh, y bueno, que yo, de hecho, cuando me decidí por estudiar pedagogía en historia y geografía, también una de mis opciones era haber estudiado licenciatura en geografía para haber sido geógrafo. Me gustaba esa carrera y también me gustaba pedagogía, po, pero ahí la vocación fue más pedagógica, fue más fuerte y dije, bueno, voy a estudiar casi los mismos ramos porque en mi universidad que yo elegí donde estudiar mi pregrado es muy potente la presencia de la geografía, así como es potente también era la corta cabeza, digamos, muchos se iban por geografía, pero y después voy a tener la oportunidad además de enseñarla. Y qué Ujú. bueno que ustedes de una carrera profesional como es la geografía esté ahora también involucrado con lo que es su enseñanza a través de la formación de futuros profesores, a través de lo que es la formación inicial docente. Así que Sí, eso, pues. yo creo que soy antes profesor que geógrafo. Lo que pasa es que, bueno, por esas cosas de la vida te di geografía, pero yo la verdad me siento más profesor. Mm. Otra cosa respecto a los terrenos, ¿no? Que, bueno, yo también he tenido oportunidad de hacer actividad en terreno, pero no en el mundo escolar, sino que en el mundo universitario. Y una de las principales inquietudes o temores que plantean mis estudiantes cuando estamos o cuando realizamos esta actividad es, ¿y voy a salir con los niños chicos? ¿Me van a dar permiso los papás? ¿Y qué sucede si a algún estudiante le pasa algo? No sé si alguna palabra que le pudieses decir a los estudiantes para que no tengan esos temores y cuando sean profesores se atrevan a hacer la actividad en terreno. Dos cosas. El riesgo que pase algo siempre está y me ha pasado. De hecho, este año me pasó. Este año tuvimos un accidente cuando veníamos de regreso de la Laguna del Laja. Tanto así que nos volcamos y, y caímos justo a una zanja donde había mucha vegetación y eso fue como una esponja. Y felizmente nadie tuvo heridas de consideración, pero fue traumático para los estudiantes. Son cosas que pueden pasar. Siempre el riesgo está, pero siempre es importante cumplir con todo lo administrativo. Que el director, ¿no es cierto?, con el sostenedor contacte en un bus, que cumpla con lo que el ministerio exige, porque en caso de que pase algo como esto, la superintendencia, disculpen que lo diga, pero es media morbosa, como que cuando pasa esto le gusta ir como a poner ahí el dedo a la herida y ver qué faltó como para sacar multa por eso, tratar de sacar un beneficio económico cumplir, tanto con lo pedagógico como con lo administrativo. Y bueno, les digo, trabas van a tener. Yo he tenido muchas trabas para hacer mi salida pedagógica. La jefa de UTP comunal que teníamos años atrás me dijo que era una salida a paseo, que no era necesaria. Y me lo dijo ahí en un pasillo en el DAEN, delante de toda la gente que estaba esperando que la entiera. Tu salida no va a cesar porque van a ir a pasear nomás y no hay placa para eso. Y se fue y ni siquiera me dio una explicación.
Después, cuando escribí con mi colega el artículo en la revista Geográfica Austral, se lo remití a su correo para decirle que le indicaba leerlo para que tuviera otra opinión respecto de lo que era la salida pedagógica. Y bueno, también ahora me ha pasado, yo llevé a mi estudiante a la Feria de Humanidades de la U de Chile en Santiago y los pasajes, con un mes de anticipación hice las gestiones y ese día a las 3 de la tarde estaba la gestora ahí encima mío pidiéndome los datos para comprar los pasajes. Y entonces son cosas que que van a pasar. Pero colegas, futuros colegas, los estudiantes son tan felices cuando uno los saca de la cotidianidad que ahí uno dice, valió la pena. E incluso la experiencia me ha demostrado que estudiantes que son disruptivos en la sala, en terreno son un aporte. Y es como un cambio así, como pasar súbitamente. Por tanto, la indicación es poder sacar provecho a esta instancia. Y como dije delante, hoy día existe la FAEP, existe la LEICEP. Por lo tanto, los recursos están disponibles, pero es cosa de gestionar. Le van a decir no hay plata, porque de repente muchos directores o jefes de servicio son como mi ley, no hay plata. Pero con una gestión se puede lograr, de una o de otra manera. Y bueno, ahí están mis datos, si alguna vez necesitan algún dato técnico, administrativo, sugerencia, gestión. Ahí me pueden escribir, no hay ningún problema con esto. Sí, muchas gracias. Eso es muy importante porque los estudiantes a veces llegan al sistema escolar y llegan medio perdidos y no conocen tan bien, por ejemplo, cómo gestionar los recursos como tú señalas. Así que se agradece mucho. Bien, no sé si hay alguna otra consulta, digamos, o algún comentario que alguien quiera hacer al, al profesor Barría o al profesor Cortés. Yo sí se puede de nuevo, Sí, que verás que adelante. hice solo la pregunta y me faltó obviamente agradecer esta invitación, agradecer la instancia de poder dialogar sobre geografía, que dentro de, como también lo mencionó el profesor César, es difícil entre profes de historia como hablar de geografía, como que nos encerramos mucho en ese rollo de somos de historia y hablamos de historia y analizamos muchas cosas desde la perspectiva histórica y dejamos la geografía de lado, ¿ya? Siendo que... eh, no es un elemento como que está ahí, no es necesario verlo, sino que siempre es necesario verlo. Y siempre utilizo este ejemplo, pero cuando estaba haciendo el pregrado, si no hubiese sido por geografía, si no hubiese conocido elementos geográficos, por ejemplo, el análisis de la Segunda Guerra Mundial era un mundo aparte, totalmente aparte. Si uno no comprende y no sabe dónde existen ciertos elementos, llevándolo a una geografía física más básica, que no todas las personas lo manejan, no todos los estudiantes lo manejan. De hecho, en los cursos de básica se nota mucho esta ausencia de geografía en general, porque uno habla temas que son, por ejemplo, de Chile y los chiquillos no tienen esta noción y esta conciencia de ni siquiera dónde están, divisiones territoriales básicas que no existen, ¿ya? Entonces, por eso es importante tomar esto desde la básica y bueno, no voy a hablar de la media porque ahí ya llega a dar igual un poco de vergüenza cuando uno tiene que hablar ciertos temas que son de historia, entre comillas, pero que están realmente vinculados a geografía y los chiquillos no tienen idea, se pierden mucho. Y yo creo que tiene que ver mucho con lo que dijo el profe César, de que está este vacío también en séptimo octavo, que no son media, pero son básica, que se lo toma con profesores de básica, porque trabajé unos años, por ejemplo, en Lota, y los cursos de séptimo y básico tenían profesores generales de básica. Y como dice el profe César, que tampoco tenían una mención en historia, simplemente tomaban el libro de historia y aplicaban lo que podían o lo que sabían. Que eso, claro, es entendible desde primero a cuarto básico, profesor general de básica, pero ya quinto en adelante se hace necesario esta especialización de los docentes y sobre todo tomar estos elementos de geografía que a la larga van a tener un impacto bastante profundo en la formación de los estudiantes, porque básicamente nos enseñan a saber dónde estamos. Porque podemos saber mucho de historia, pero si no tenemos ese contexto geográfico, esa ubicación, ese posicionamiento, por eso la historia también se hace fome para muchos estudiantes, porque hablamos y contamos una historia de lugares, de espacios, pero los estudiantes no conocen ese espacio, entonces no pueden vincularlo en su cabeza. Y ahí es cuando la historia llega a este punto donde es tan monótona y los estudiantes obviamente toman esta barrera
contra la asignatura como tal. Pero eso, agradecer ahí por la invitación, agradecer al profesor César. Eso, gracias. Buenas tardes, en mi caso soy de Argentina. Coincido totalmente en la poca importancia que se puede llegar a dar a la geografía. Tengo alumnos que el primer día de clase nada más me preguntan, profe, ¿para qué geografía precisamente? Y uno trata de explicarles, ¿no es cierto?, qué es contextualizar, es poner en contexto, aunque reiteren, ¿no es cierto?, un montón de cosas que ellos por ahí no pueden llegar a visualizar. Es cierto que hay un desconocimiento, ¿no es cierto? Y también es poca la carga horaria que hay, así que todo eso es como que va mellando, ¿no es cierto?, en contra de la materia. Pero también coincido con el otro profe en cuanto a la importancia de realizar paseos, como dicen, pero que en todo paseo, como nosotros. ¿Se cortó, parece? Sí, se Sí, cortó. se cortó. Se cayó la conexión tal vez de la colega. Sí. Claro. Aprovecho el momento y hago un comentario en mi caso para contribuir al debate. Yo creo que a propósito de lo que comentaba la profesora argentina, y parece que volvió Esther, yo creo que es súper importante para efectos prácticos cuidar el lenguaje, porque esto de llamarlos paseos, creo que desde el inicio desvirtúa el sentido de aprendizaje de la actividad y le resta valor en la memoria. Incluso a nivel universitario, a mí me parece súper desacertado usar esa expresión cuando uno hace una salida a terreno. Yo, de hecho, en historia las hago. Eh, Incluso no ahora en Valparaíso, donde trabajo ya hace 11 años, pero cuando estuve antes en La Serena, donde trabajé por 8 años, hice terrenos y me acuerdo que un año, no sé si has tenido la oportunidad tú, César, de visitarlo, por eso también lo comento, dentro del terreno que hicimos, desde La Serena, Santiago, para ver muestras importantes, hubo una muestra hace años atrás de objetos arqueológicos del mundo romano, ya pasábamos al Museo de Bellas Artes y una de las veces pasamos al Instituto Geográfico Militar porque los estudiantes habían comentado si era posible durante el día que pasábamos en Santiago completo y después de vuelta todos a La Serena por bus, pasar a algo que tuviera que ver con la geografía. Bueno, yo hice las averiguaciones, porque obviamente el no ser mi área, me di cuenta que era factible y pasamos al Mm. Instituto Geográfico Militar. Y recuerdo bien tanto esa como muchas otras veces que he hecho terreno. Yo soy en eso bien, reconozco pesada en decir que no es un paseo, es una salida de terreno, es un espacio de estudio, porque pareciera ser que el llamarlo paseo junto con alivianar las posibilidades de aprendizaje en la memoria, no queda como un espacio de estudio. Y eso era paseo, que bienvenido que se hagan, pero no tienen que ver con lo que invierte un profesor en tiempo, en administración, en burocracia, en el viaje, en fin. ¿Tú has tenido oportunidad, César, de ir con escolares, con estudiantes al Instituto Geográfico? ¿Cómo ha sido tu experiencia en este escenario de practicar la geografía, digamos? Bueno, yo Disculpen, asistí una vez a un taller. disculpen, profesor, cuando yo dije paseo fue por lo que usted dijo, no que yo lo tomara como paseos directamente. Para mí No, son sí entendemos. importantísimos en todo sentido, porque es cierto también de los chicos en el aula en una de esas son revoltosos, no prestan atención, pero cuando hacemos esas salidas, nosotros tenemos la oportunidad de ver que es cierto, son los más participativos, tienen una curiosidad, podemos enseñarle un montón de cosas. Por ejemplo, fuimos acá a un, digamos, un espacio verde, ¿no es cierto?, que tiene como un lago interno en Entre Ríos, y resulta que los chicos querían ver
que dónde vivían, porque tienen como una pequeña islita en el medio, ¿no es cierto? Y había toda una biodiversidad, ¿no es cierto? Y profe, ¿por qué esto? Profe, ¿por qué aquello? Y conviven los animales y utilizamos un poco de todo, porque ahí aplicamos todo lo que hemos aprendido, no solamente como profesores de tal o cual materia, ¿no es cierto? Sea geografía, sea historia, sino que también aplicamos cosas que aprendimos en nuestra formación a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Ya sea primaria, secundaria, que muchas veces dicen, se olvidan las cosas. No, se pueden aplicar con el tiempo. Está bien, era diferente la educación, ¿no es cierto? Pero bueno, eso nos ayuda muchísimo a poder trabajar con los chicos hoy en día. Y la otra, poder contactarnos con las realidades. Yo trabajo todo en función de las realidades, de cosas que están pasando. Por ejemplo, tuvieron que preparar clases y trabajaron sobre precisamente lo que fue la catástrofe de Milton, ¿no es cierto? Y hicieron toda una exposición y les interesó muchísimo buscar material, que eh, para mí fue sumamente satisfactorio el poder ver esa preocupación de cada uno de esos chicos por investigar. Así que desde ya que es sumamente gratificante el hecho de que en ellos surja el interés por aprender. Ahora, sí, de Entre Ríos, ¿qué? De esa provincia. De ahí no acompaña. Sí, sí, Ah, sí, no, de Entre Ríos, Argentina. Me llegó la invitación y realmente no pude acoplarme a ustedes desde el inicio porque estaba en un día institucional en una escuela, pero soy muy nuevita, yo tuve un proceso de cáncer y a partir de ahí empecé a estudiar, ¿no es cierto? Yo tengo 53 años encima, que trae todo un bagaje en cuanto a capacitaciones, ¿no es cierto? Y a partir de ahí hace 3 añitos que estoy ejerciendo, es decir, soy eh, criada, educada en la vieja usanza y hoy en día tengo todo lo nuevo, la nueva inserción de la geografía y las nuevas prácticas que nos da la facultad, que hoy en día están siendo enseñadas, digamos. Eh, ¿me fue el audio, parece? Hola, sí, 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 sí. decía que soy como un mix de escuelas, de la vieja usanza y de la nueva usanza, ¿no es cierto? Así que lo toman muy bien mis estudiantes en ese sentido. Claro, ahora, bueno, yo he tenido la oportunidad de participar en su país en algunos encuentros, las jornadas cuyanas de geografía en Mendoza. Hace poco estuve con las jornadas de profesores de geografía del Nordeste que hacían desde Resistencia, parece que era, sí, de Resistencia, en el Chaco. Y bueno, ahí claramente también ustedes tienen sus cosas con su sistema educativo y curricular, pero a diferencia de nosotros, que no sé si será más positivo o no, eso sería tema tal vez para discutirlo en otro encuentro, tienen la asignatura de geografía como una asignatura propia en la educación secundaria, a diferencia de aquí de Chile, donde es historia, geografía y ciencias sociales desde primero básico hasta segundo medio, y en tercero y cuarto ahora es electiva, no es obligatoria para los establecimientos impartirla. Y esa es una de las cosas que me llamaba bastante la atención pues, cuando interactuaba con colegas argentinos que eran profesores secundarios de geografía. Y los de historia habían estudiado otra carrera, otra formación. Y bueno, acá por lo menos, como es una, podríamos decir, creo que el pregrado aquí mira más hacia la interdisciplinariedad. Eh, pero es importante, como decía antes, también resaltar la identidad de cada una de las áreas que se componen. Y para responder a Marcela, sí, yo visité el Instituto Geográfico Militar con estudiantes de tercero medio tiempo atrás y bueno, coincido con lo que dice Jaime, que tienen una visión positivista y descriptiva, pero sí lo que rescato de ellos son los productos que elaboran, que son como justamente bastante interesantes para el análisis. Son de Y muy buena calidad. ahí donde fabrican los mapas, les muestran cómo se hacen, cuando los hacen ir a estos juegos de ahí de arena de 3D también es bastante novedoso para ellos, pues, y se adentran un poco más en este mundo de la geografía que es un poco desconocido para ellos. Es que, claro, hay una discusión ahí que lleva mucho tiempo,
mucho tiempo, perdón, ¿por qué la agencia encargada de hacer geografía en este país tiene que estar en manos de los militares? Y eso da cuenta un poco de la historia de Chile y de cómo somos como país, ¿no? Pero no A viene nosotros, desde, es anterior a sí, la dictadura, ¿eh? sí, Para que la es que por colega, eso, para que nuestra invitada sí, extranjera no vaya a sí, creer que exacto, es es de que por ahí. eso da cuenta de cómo es Chile. Para este país la geografía siempre ha sido básicamente una forma de enaltecer la identidad nacional a través de la descripción de la cordillera y de este paisaje increíble y los recursos naturales. Entonces, y también estratégico además, porque es un país que ha tenido conflictos con algunos vecinos, entonces se ve tiene como esa visión estratégica Claro. de que hay que defenderse bien, hay que conocer nuestros recursos y hay que fomentar la identidad nacional. Entonces, por eso como que a algunos no nos gusta que la geografía en Chile sea hecha por los militares. Bueno, y algo que, Pero sí reconozco que en realidad sus productos son de muy buena calidad, eso no hay nada que bueno, y sacar. de hecho es algo que ocurre también alrededor del mundo. Y si lo vemos Sí. en la historia reciente, por ejemplo, los vietnamitas se valieron de su geografía para Ujú. poder defenderse. Si vemos también el tema de Cuba, la Revolución Cubana, los conocimientos geomorfológicos Sí. que tenían sobre la sierra también les permitió llevar a cabo todo lo que fue su hazaña. Por lo tanto, sí, la geografía también tiene que ver Sí. mucho también desde el punto de vista de estudio estratégico. Y eso se arrastra desde la Grecia, cuando aparece, desde ahí que se arrastra con ese carácter como al servicio del poder. Suena feo decirlo, pero un poquito es. Bien, no sé si César o Jaime quieren decir algunas palabras ya como para ir cerrando la conversación, no sé, algún a modo de síntesis. Yo vuelvo a agradecer a César su presentación y su presencia acá. Es una hora compleja, Mm. así que muchísimas gracias, de verdad. Y esto, por supuesto, que va a ser compartido con los estudiantes para que tengan acceso a él. ¿Mm? Sí, aprovecho la ocasión también, César, de agradecer tu buena disposición, el trabajo que implicó preparar esto, porque lo hiciste. Y bueno, queda activo el contacto para eventualmente otros conversatorios, quizás más adelante sobre otras experiencias, y pensar que el nuevo proyecto de ajuste curricular ojalá llegue a puerto y se convierta efectivamente la geografía en una materia más protagónica en la enseñanza escolar. Así que muchas gracias, César. Bueno, de aquí a fin de año tendremos noticia de ello y bueno, también muchas gracias por la invitación, de verdad me siento muy valorado por haber sido considerado para esta instancia y bueno, ojalá que a futuro se sigan repitiendo y por qué no, a lo mejor allá mismo en la ciudad puerto principal. Estamos al lado del Bien, puerto. sí, Eso. gracias nuevamente a César, a Jaime, bueno, a Marcela también por haber organizado este encuentro, bueno, y también a los asistentes, a cada una de las personas que asistió y fue parte de este conversatorio. Así es que, bueno, por mi parte, digamos, ya estaríamos cerrando esta sesión de hoy día. Muchas gracias por todo. Y gracias a los que Chao, se chao. conectaron igual de Argentina y Brasil que habían ahí. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.